Y aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿Qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron, con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ya había pasado toda la pasión de Jesús, todo su calvario, todo su caminar. Había sido crucificado y había resucitado. En Jerusalén había un ambiente de confusión en esos momentos. Todo el mundo estaba disperso, todo el mundo estaba decepcionado, todo el mundo estaba confundido en esos momentos. Inclusive los discípulos escondidos todavía. Ya las mujeres habían ido a la tumba y habían visto la revelación de los ángeles, como decía Michael, que había resucitado Jesús. Pues resulta que estos discípulos habían visto los milagros de Cristo, habían caminado con Él, pero esperaban que Jesús se levantara contra Roma para rescatar a Israel de la presión romana. Y ellos caminaban de Jerusalén a Emaús, a 30 kilómetros de distancia, quizás volviendo a sus antiguas vidas, porque para ellos había terminado. Jesús había muerto, no había más ministerio, no había más maestro, no había más nada que hacer. Para ellos había terminado. Emaús simbolizaba para ellos que se había acabado el propósito que Dios tenía y el debilitamiento de la fe de ellos. A veces nosotros sentimos esa situación. No es que queremos volver atrás, es que nos sentimos abatidos, nos sentimos debilitados y necesitamos una vitamina de fe y esperanza. Ellos no comprendían porque lo hacían en la lógica humana, lo hacían en su pensamiento humano. Lo que había acontecido con Jesús era algo increíble. Creían que era un profeta, habían visto sus milagros y creían en su poderosa palabra. Lucas 24:19. Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Les era difícil creer que Jesús fuera el Cristo, porque su perspectiva no tuvo éxito. Su causa había terminado muerto en una cruz. En un principio ellos creyeron en Jesús, le siguieron, pero ya no estaba. Ya se había ido. No podían entender cómo fue crucificado y muerto si era el Hijo de Dios. Si todos esos milagros y todas estas cosas que Jesús había hecho, había terminado en su muerte. ¿Y ahora qué? Un profeta más que estaba y había desaparecido. Por eso habían decidido regresar a sus antiguas vidas, porque ya no tenían más que hacer. La misión que les había encomendado para ellos había fracasado. Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Habían pasado 3 días. Las mujeres les habían dicho que había resucitado, incluso algunos apóstoles, 2, lo habían visto, que era cierto que el Maestro había resucitado. Pero a ellos les costaba creer en ese Jesús resucitado y preferían mantenerse al margen, porque igual la persecución estaba. El castigo para aquellos que seguían a Jesús estaba siempre presente. Ellos no podían encontrar respuesta porque la estaban buscando en su naturaleza humana, en su comprensión. Y muchas veces nosotros nos pasa igual. Queremos buscar una respuesta y no hay salida ni solución para los problemas que tenemos, porque lo vemos de un punto de vista humano. Y la mayoría
caen en depresión, toman malas decisiones, incluso hay hasta suicidios porque se sienten abandonados, se sienten solos, se sienten que no hay salida, que no hay respuesta. El problema del ser humano es que espera que Dios haga una obra grande y le rescate. Quieren entender el pensamiento de Dios, pero lo dice Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Él hace obras maravillosas, Él hace milagros, pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte, y es mantenernos en fe, mantenernos confiadamente y creer en el reposo absoluto de Dios. Lucas 24:15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Este pasaje me encanta. Jesús se acercó y caminaba con ellos. Él podía haberlos dejado en su ignorancia, pero su grande amor es paciente, su misericordia con nosotros es grande y va al encuentro de ellos que estaban abatidos, que estaban confundidos y que habían decidido regresar. Cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando nosotros nos sentimos confundidos, Él viene y camina con nosotros. Lucas 24:16. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. El Señor vino a ellos para corregir el rumbo desviado que habían tomado. Ellos no debían abandonar su posición, debían seguir creyendo a pesar de las circunstancias, a pesar de la confusión. Ellos debieron de haber creído y aceptado lo que Jesús le había dicho. Esperen aquí, yo voy a regresar porque ustedes tienen una misión. Jesús no les dijo, cuando yo me vaya regresen a lo que eran. Él les dijo, ustedes tienen un propósito, espérenme, yo voy a regresar. Pero nos adelantamos a las circunstancias, nos apresuramos a los pasos y cometemos malas decisiones cuando no esperamos en Cristo. Lucas 24:25 al 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Eso necesitaban ellos, que el Señor les mostrara que la respuesta no está en el pensamiento humano, la respuesta está en la palabra de Dios. Es ahí donde vamos a encontrar la fuerza, es ahí donde vamos a encontrar la respuesta a todos nuestros problemas, a todas nuestras necesidades, porque lo que está escrito es palabra de Dios. Cuando ellos reciben la palabra, no podían comprender el propósito de Dios. Lucas 24:32. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Es el fuego del Espíritu Santo que está ahí cuando leemos nuestra Biblia. Es el poder del Espíritu Santo que alimenta nuestra alma sedienta cuando abrimos la Escritura y comenzamos a leer. Era Jesús quien le estaba dando la predicación esa tarde en ese camino de Emaús. Y ellos sentían ese ardor, sentían ese fuego y se sentían conmovidos. Como usted y yo tenemos que hacerlo en medio de toda situación. Buscar siempre la compañía del Maestro. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente la palabra de Dios es la que nos libera del pecado. Solamente la palabra de Dios es la que nos quita la incertidumbre, todo aquello que agobia al ser humano. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, ¿por qué estamos angustiados? ¿Por qué estamos preocupados si tenemos un Cristo vivo que resucitó y dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin? Estos discípulos encontraron paz cuando recibieron la palabra de Dios. Invitaron a Jesús a entrar en su casa. Lucas 24:29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues,
a quedarse con ellos. Quédate con nosotros, quédate conmigo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cada día. Señor, quédate conmigo. Señor, habita a mi lado. Señor, habita en medio de mi casa. Entra en mi familia. Quédate. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se fue? No, se quedó con ellos, cenó con ellos y continuó confortando a estos hombres que habían tirado la toalla. Cuando Cristo entró y tuvo comunión con ellos, entonces sus ojos fueron abiertos. Lucas 24:31. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Después de que estuvo con ellos, Jesús se va para continuar. ¿Y qué hicieron ellos? Regresaron a Jerusalén, donde Jesús les había dicho que esperaran. Jesús no los abandonó como no te abandona. Quizás nosotros a veces pasamos momentos de confusión y angustia. Quizás sentimos que nuestra fe se debilita y nosotros queremos volver a Emaús. Pero en ese camino tenga la seguridad que va a salir Cristo adelante. Porque hoy el Señor ampara su palabra. Hoy el Señor te dice: en mí puedes encontrar satisfacción, en mí puedes encontrar respuesta, en mí puedes encontrar lo que tu alma anhela, porque en el mundo solo hay muerte y destrucción. Luego de que estos discípulos tuvieron ese encuentro con el Señor, volvieron a Jerusalén, donde Dios quería. Porque ellos tenían que testificar de un Cristo resucitado, porque ellos no podían callar las cosas que habían visto, porque debía ser escrita la palabra del Señor como testimonio para aquellos que hoy creemos en Cristo. Igual nosotros no podemos callar. Lo que Cristo hizo en tu corazón hay que decirlo. El cambio que ha hecho en nuestra vida hay que testificarlo. Por eso yo adoro los miércoles, porque aquí venimos a testificar de lo que Cristo hace, de lo que necesitamos que Él haga y va a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Hoy podemos decir con confianza: Cristo vive en mí, Cristo me acompaña, Cristo me defiende. Y a pesar, porque no estamos exentos de las tribulaciones del mundo, no estamos exentos de las angustias, no estamos exentos de las enfermedades y de los pesares, pero lo que sí tenemos seguridad es que Él siempre va a caminar a nuestro lado. Y cuando necesitemos una palabra de aliento, aquí está la palabra que Dios tiene para ti.